Buenos días a todos, gracias por atender este llamado. Si ven ustedes aquí, mis compañeros están batallando un poquito, controlando las cuestiones técnicas porque ya instalaron un equipo de transmisión de radio, de una estación radiofónica aquí arriba del Palacio Municipal. Ya hicieron pruebas en la Xixiga, en puntos diferentes, y ya llega la señal ahí en el 90.5 de un radio común. Así que ahorita por eso estamos un poquito atrasados, pero creo que ya se escucha la señal y me da mucho gusto que estén aquí dando atención a nuestra invitación para esta mañana. Tenemos la presencia, y yo agradezco a ellos la voluntad por venir hasta acá, de unos jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Como sabemos todos, el nivel de doctorado es el nivel de estudios máximo que existe. Aquí tenemos hoy el honor de contar con dos personas que están estudiando el doctorado, además de Juve, nuestro paisano, la señorita Centeo Aragón Rodríguez, que es estudiante del doctorado en Ciencias Biológicas, especialista en cultivo de tejidos vegetales. Vamos a brindarle un aplauso a Centeo, por favor. Contamos también con la presencia de Jorge Adilson Pineda Escatel, doctor en Ciencias de la Universidad de Guadalajara y especialista en insectos plaga. Ellos traen un mensaje muy importante para nosotros por el trabajo que se está haciendo ahora con el cultivo del maguey, que ha tomado mucho auge y que es bueno para todos. Pues vamos a cederle la palabra para que les dé un poco más de información de esto a nuestro paisano Juvenal Aragón, que también está estudiando en la Universidad de Guadalajara el doctorado. Vamos a recibir a Juve. Buenas tardes a todos y pues como dice el maestro, muchas gracias por estar acá. Los compañeros son compañeros del doctorado de Guadalajara y pues vienen a platicarnos un poco sobre lo que trabajan, que es básicamente la propagación de plantas a través de tejidos vegetales, una técnica bastante interesante porque permite conservar, digamos, a veces las semillas del maguey pueden durar cierto tiempo, pero en los tejidos pueden durar un poco más para propagar ciertas plantas. Y el compañero Adilson trabaja con insectos, ya básicamente él ya está por titularse del doctorado, ya terminó, y se enfocan en el trabajo de plagas forestales, ¿no? Yo trabajo al final de cuentas con plantas y pues por eso tuvimos hemos salido a hacer trabajo de campo juntos y es donde pues me ha platicado sobre lo que ha estado haciendo y consideré viable de que se hiciera esta plática, puesto que Xoquitlán es productor de maguey y de mezcal y en muchos cultivares pues a veces se presentan ciertas plagas que ustedes pueden hacerle las preguntas directamente a ellos, ¿no? No sé, los problemas que puedan tener o estas técnicas novedosas, ¿no? Hay material o traen material para compartir con ustedes en donde pueden dejar la información o ellos dejan su información y escribirles ya sea por Facebook o por correo sobre dudas que puedan tener pues ahora sí que en los cultivares del maguey. Y pues para iniciar, pues a ver, creo quién va a ser el primero. Vas a empezar. Bueno, pues yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan todos? Gracias por estar presentes. El día de hoy tenemos dos charlas, son algo cortas, son informativas y además a lo que dijo Juvenal, todas aquellas personas que quieran que hagamos un recorrido aquí en los lugares esencialmente que son agricultores, para el caso de plagas se puede hacer sin ningún inconveniente. También si necesitan otros tipos de tips, sugerencias, etcétera, con todo gusto se pueden acercar tanto a mí o a mi compañera. Teníamos la plaga inicialmente que estaba propuesta por el doctor Liberato, el cual desgraciadamente por cuestiones de salud no pudo asistir. Sin embargo, en esta ocasión pues nos vienen a apoyar y es mi compañera. Vamos a tener la primera parte que está dedicada esencialmente a los magueyes y aquí vamos a ver desde aspectos muy generales hasta lo que son cosas más estrictas, que es directamente la conservación, que es conservación es proteger.
Y después pasaremos a la charla que es conmigo ya, que vamos a hablar ahora sí de las plagas, una charla también de manera breve y lo que puede estar presente en nuestra región. Al término de esto, voy a realizar una pequeña actividad con los niños esencialmente. Todos se pueden quedar, los que tengan que retirar sus actividades laborales, pues con todo gusto. Y vamos a regalar unos materiales que la idea es primero que se den un uso, porque la mayoría son cosas prácticas. Y la otra es que la información que nosotros les estemos dando no se quede aquí, sino que ustedes cuando necesiten un poco más de asistencia, de una manera directa y gratuita, está el contacto directo que es Juvenal, y Juvenal nos puede hacer llegar la información, si no, aquí al final pues nos podemos compartir la manera celular, por computadora, como sea, para poder establecer un vínculo de comunicación. Entonces, antes de comenzar, tenemos lo que es una presentación, hay varias imágenes, no se puede ver tan claro ahorita la resolución del cañón, pero vamos a hacer lo posible para que por favor puedan estar al pendiente de la información que les vamos a proveer. Y al inicio vamos a empezar directamente con esta charla, la cual está titulada Tierra de Magueyes y es Estrategia Sostenible para el Uso y Conservación de Valiosos Recursos Naturales de Oaxaca. ¿Quieres empezar? No, está bien. Muchas gracias por su presencia. Las plantas, al igual que nosotros, tienen un nombre y un apellido y también pertenecen a una familia. En el caso de los magueyes, pertenecen a la familia Asparagaceae y ellos tienen un nombre científico que está compuesto por género y especie, que sería como el equivalente a nuestro nombre y nuestro apellido. Yo me llamo Centeotl Aragón y en este caso, por ejemplo, el agave que más se cultiva, el espadín, es Agave angustifolia. ¿Por qué tienen un nombre común? Es para que se entienda en cualquier parte del mundo, porque si usamos el nombre local, como por ejemplo el espadín, como les comentaba, no nos van a entender en otras partes. Y el género agave tiene 200 especies. México es centro de origen y diversidad de esa especie. Y existen aproximadamente 200 especies que están descritas. No son todas las que existen, simplemente son las que se han hallado de alguna manera. Y como les comentaba, México es centro de diversidad del género agaves y dependiendo del estado es el tipo de agave que se encuentra. Por ejemplo, nosotros aquí en Oaxaca somos muy afortunados porque somos el estado que tiene la mayor diversidad de especies. Por tanto, su conservación y aprovechamiento es sumamente importante. Son diferentes los estados que pueden producir destilados a partir de diferentes especies de agave. Como por ejemplo en Guerrero se utiliza principalmente el agave cupreata. En otros estados pueden producir, como ya sabemos, el tequila, el sotol. La que sigue, por favor. Sin embargo, existen diversas amenazas para la permanencia de las diferentes especies, sobre todo las silvestres y las que se propagan a través de semilla. Como por ejemplo, que se está haciendo cambio de uso de suelo y pues se están perdiendo ciertas especies silvestres para utilizar solamente unas, lo que las hace más vulnerables. Asimismo, algunos factores ambientales, como por ejemplo han habido heladas muy fuertes en el estado de Jalisco, también las plagas, las enfermedades, conforme se utiliza una sola especie son más vulnerables. También hay otro problema que es el hecho de que como no podemos dejar que el quiote crezca, se va perdiendo la diversidad y lo que necesitamos a veces son las semillas. La siguiente, por favor. Dentro de la diversidad de agaves hay una norma que es la norma 059 y en ella parte de una institución que se encarga de la conservación de ciertas especies ha agrupado a algunas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. ¿Esto qué significa? Significa que si no las cuidamos podrían desaparecer y son 3 categorías: amenazadas, en peligro de extinción y en riesgo. También, como les comentaba, hay 200 especies, pero se van descubriendo nuevas, como por ejemplo ¿Le puedes regresar, por favor? Como por ejemplo, en el 2018 se descubrió otro tipo de agave, que es agave Maria Patriciae, y para que podamos conservar
se pueden implementar ciertas estrategias como huertos semilleros, jardines botánicos, conservar las semillas de manera externa, que es ex situ, a través de bancos de germoplasma, por ejemplo. Las plantas endémicas que están en peligro, endémico quiere decir que solamente las pueden localizar en una zona, como por ejemplo aquí, y en ningún otro lado, lo que las hace todavía más vulnerables a que desaparezcan. Y en la imagen no se alcanzan a ver, pero allí se enlistan algunas de las especies. Por ejemplo, el agave Victoria reginae es muy bonito, es ornamental y ese está en peligro de extinción. No se encuentra en esta zona, pero sí hay poquito en el campo de manera silvestre. ¿Cómo es que aprovechamos el agave? Aquí principalmente es para el destilado, para el mezcal, sin embargo hay otras zonas en las cuales, sobre todo en Jalisco, en donde ya producen inulina, miel de agave. En la península de Yucatán hubo una temporada donde fue el oro verde, que era el enequén, y se utilizaba para fibras, así que se le puede dar muchos usos a la planta del agave, otras bebidas fermentadas como el pulque. Ustedes ya saben todos los usos que se le pueden dar. Por tanto, son especies muy valiosas. Para conservar, se utilizan principalmente dos estrategias, in situ y ex situ. In situ quiere decir en el lugar. Ex situ es en otro lugar, no precisamente en donde crece la planta. Dentro de las estrategias para la conservación ex situ se tienen los jardines botánicos, también algunos arboretos, colecciones en campo, bancos de germoplasma. Para la conservación in situ, esa es un poco más complicada porque a veces involucra áreas muy grandes, como por ejemplo áreas naturales protegidas, algunas reservas o parques nacionales. Los bancos de germoplasma, quizá ustedes ya han recibido algunas pláticas relativas al tema. Ahora se está trabajando mucho con bancos comunitarios de semilla, por ejemplo. Quizá lo han escuchado en Unión Zapata, hay uno que está en operaciones y hay varios en el estado, sobre todo aquí en Oaxaca. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Almacenan material vegetal, ya sean semillas o sean las plántulas. Las semillas se clasifican en 3 tipos, que son ortodoxas, recalcitrantes e intermedias. ¿Por qué? Porque eso es con base a la cantidad de humedad que pueden tolerar, o bueno, qué tan secas tienen que estar. Por ejemplo, una semilla de maíz es una semilla ortodoxa porque la puedes secar mucho y la puedes almacenar a una temperatura muy baja. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tenemos la planta, la semilla afuera, su periodo de vida va a ser más corto, va a dejar de germinar más pronto a que si las tenemos en ciertas condiciones de temperatura, por ejemplo. Y hay zonas en donde se almacenan en unos cuartos fríos, que puede ser a -4, a -20, pero tiene que ser en condiciones específicas. La semilla tiene que estar limpia, seca y bien identificada. Y para otras especies, las que no se pueden mantener muy secas, la semilla por así decirlo, se conservan en otros cuartos que están a 10 grados, a 20 grados, pero están en unas condiciones muy limpias para que no se contaminen. Y hay otras técnicas en las cuales se pueden conservar a -196 grados. O sea, eso es demasiado, es una temperatura muy, muy baja y hará que tú puedas tener ese material para mucho después. Lo importante es que no se pierda. Tú lo puedes conservar y lo puedes tener más adelante. El material biológico que se puede conservar es de diferentes tipos, no solamente son semillas, también pueden ser plántulas o diferentes tejidos a través de técnicas biotecnológicas, principalmente usando el cultivo de tejidos. Por favor. La planta tiene por lo general como, el cogollo. Si uno lo pela, va a haber como una sección más translúcida y esa parte se le denomina meristemo, es en donde están todas las células que darán origen a una nueva planta. Si uno retira esa parte
y trata de meterla al laboratorio, vamos a tener una nueva planta. Eso es lo maravilloso de las plantas. Los animales no tienen esa capacidad como las plantas, que en laboratorio, si uno toma una semilla, una raíz, una hoja, no precisamente una semilla, podemos tener una planta completa. La que sigue, por favor. Sí. Ajá. Esta es la que sigue. Cuando nosotros trabajamos en laboratorio, tenemos la ventaja de que las condiciones están controladas, a diferencia de trabajar en el campo, donde pues estamos esperando a ver si llueve, si no llueve, si ya se lo comió algún insecto. No, allí todo es más sencillo, se controla la luz, se controla la humedad, se controlan los nutrimientos que tienen los frascos, porque por lo general se trabaja en frascos, por eso es cultivo in vitro, que es en vidrio. Para que nosotros podamos trabajar con plantas, lo más importante es que el material esté limpio. ¿Qué se garantiza con esta técnica de cultivo de tejidos? Es que el material que ustedes van a utilizar está libre de virus, bacterias, es un material limpio. Esa es la certeza que les provee el cultivo de tejidos. Y para ello colectamos material de campo y se tiene que desinfectar muy bien, con jabón, con alcohol, con cloro, y se ingresa en los frascos, como por ejemplo que están aquí. Y como tipo gelatina, es un medio de cultivo que sería el equivalente a la tierra, al sustrato, pero este es en condiciones limpias. O sea, este material no tiene ningún microorganismo. Y la que sigue, por favor. Y a través de esta técnica se pueden conservar pues gran diversidad de especies, ya sea a largo plazo, a mediano plazo, principalmente a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son algunas de las estrategias y los retos? En cuanto al trabajo con agave, nosotros no podemos trabajar con transgénesis, que es un tipo de mejoramiento genético, pero más complejo, por así decirlo. No son cruzas, no son híbridos, son plantas que se van a generar a través de unos mecanismos más complejos. Sin embargo, el Consejo Regulador no permite que se trabajen con este tipo de cultivos. Por lo tanto, no son viables. Lo que se puede hacer es la conservación, como les comenté, en el campo o en laboratorio. ¿Y cuáles son los retos? Que a pesar de que esta técnica ha sido exitosa, aún nos hace falta abaratar los costos. ¿Para qué sí es útil? Desde mi punto de vista, principalmente es para las plantas de agave que se propagan por semilla. Esa sería una técnica muy útil porque podríamos tener mayor cantidad de planta en un menor, no tanto, quizá unos 2 meses antes, y se puede conservar de alguna manera. Bien, aquí entramos a algo muy importante, que es ¿para qué sirve conservar una plantita chiquita de agave? ¿Para qué creen que sirve? Si ustedes tienen esta en su casa, la planta en una macetita, ¿qué va a pasar con los años? Va a crecer, ¿de acuerdo? Si ustedes empiezan a tener... Claro, el crecimiento se va dando, pero si usted no la trata, no la cuida, pasan las cosas. Ocurre con mucha suerte nuestra plantita y va a crecer. Sin embargo, como es una maceta, con el tiempo ya no va a tener espacio para las raíces. Y o muere o nosotros la trasplantamos. El objetivo de estas técnicas nuevas es justamente de una manera sencilla, para que es tener plántulas, plantas pequeñas, reducidas en tamaño, y estas mismas que se pueden utilizar posteriormente en el campo. Esto para que nosotros no estemos alterando los ambientes de donde están originalmente las plantas. Esto es importante porque nosotros, al estar únicamente todo el tiempo sacando nuestras piñas, o sea, prácticamente nuestra parte que utilizamos para el proceso del mezcal, estamos dejando la madre tierra sin recursos. Al no tener recursos, quizás a un tiempo largo, 20, 30, 40 años, más tiempo, vamos prácticamente a darles, como dicen en mis regiones, en la torre a nuestras plantas. Y esto propicia que nosotros los costos se eleven
vengan más enfermedades y entre otras cosas. Estas técnicas, una desventaja que tienen es que son caras. Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y no solo nosotros, muchas otras personas, es abaratar precios. ¿Qué pasa si ustedes abaratan precios? Pues el alza de las ganancias es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya no hay que pagarle a un tercero o una cuarta persona para que haga el proceso. Ahora es simplemente nosotros propios y podríamos hacerlo incluso ya en nuestras casas. Esa es la idea de esto. ¿Para qué? Para no estar gastando más dinero y tener un poco costo-beneficio, que es invertir poco, ganar relativamente bien. Ahorita vamos a pasar ya a la parte más interesante, no sé qué desde mi punto de vista, quizás para muchos es el maguey, que son las plagas. Y vamos a ver lo que son algunas de las que están directamente ya asociadas aquí en la región y a nivel del país. Ahorita les van a pasar un pequeño presente que es directamente... Pues como la propagación in vitro. Que esto es el ejemplo justamente de lo que hacen estas técnicas. Lo que ustedes ven adentro es, ¿qué creen que es? Un maguey. Este magueyito obviamente va a crecer, ese pequeño sustrato con coloración azul, rosa, el que sea, es prácticamente alimento. Cuando este alimento se seque, esta plantita, si ustedes la trasplantan, se va a dar. Claro, hay que darle su seguimiento y etcétera, ¿no? Ahorita está muy pequeña, entonces la idea es que lo mantengan en su casa. Cuando ya vean que está creciendo, que ya no va a caber en el frasquito, hay que romper el frasquito y trasplantarlo, ¿de acuerdo? Esto es simplemente el ejemplo justamente de la charla que hizo ahorita mi compañera, y es para que vean para qué sirve esto. Si nosotros en un futuro corto, esperemos, lo hacen en su casa, ustedes no van a estar preocupándose por andar comprando la plántula a empresas gigantes que nos venden la plántula a un precio excesivo, y después cuando las plantas, sabemos que a veces hay seguros, que en los seguros te vendo 1000 plántulas, 500 plántulas perecieron, ellos las reponen, muchos otros seguros no lo hacen. No sé cómo aquí realmente en Oaxaca se administren, por lo menos en la industria tequilera es la manera. En Oaxaca es diferente porque ustedes tienen su propio poder sobre la planta mezcal, ¿no? Ahorita en lo que terminan de hacer los ajustes, también para los chiquitines, no se me cansen, tenemos unas actividades especiales, entonces me gustaría... Si los niños, todos, por favor, podrían empezar a ubicarse poquito de este lado. Igual hagan una fila con su separación. De este lado izquierdo, porfa. Y aquellas personas que quieren que hagamos un recorrido, en este caso sería yo, con gusto al final pueden acercarse y decirme, ¿no? Si tienen plagas que es relevante, con todo gusto pues pueden acercarse y podemos ir más al rato a verlo, ¿no? Vamos a pasar a otra parte. Vamos a pasar a una serie de preguntas sencillas. Esto es para tratar de nosotros de ayudaros de la manera más posible en el futuro. La idea es no dejar la información aquí, sino venir y darles más herramientas en el futuro. Bueno, conforme a lo de la conservación, ¿cuántos semilleros se deberían dejar para garantizar la conservación del maguey? Se estima que por lo general, idealmente se destina el 20%. Por ejemplo, si ustedes tienen 10 plantas, dejar 2 plantitas para que echen semilla y así ustedes también están contribuyendo a la conservación. Y hay otras en las cuales sí nos gustaría que ustedes nos hicieran sus comentarios, como por ejemplo, ¿qué problemas tienen para que su planta, el quiote, forme semillas? Bueno, es una pregunta para ustedes. ¿Han notado algún problema? ¿Alguien ha en el crecimiento del quiote? No fue lo que pasó. Salen pequeños, enanos. Sí. Hasta después. ¿Han notado un cambio en la población de agaves silvestres desde hace 50 años y 20 años? ¿Hay más, hay menos? ¿Qué han notado ustedes? Menos. ¿Y en qué partes hay más? ¿O ya no hay más? Pues, aparte de donde ya no entran así a cortar mucho a cortar, que sí se mantiene, porque antes entraban cualquiera fuera a cortar que se han calmado. ¿Identifican que tantas plantas tuvieron flores, tuvieron semillas este año?
Ah, muy bien. Formaron bien los frutos, hubo buena producción de semilla, hubieron muchas vanas, o sea, ¿cómo notaron las semillas? Pero de los agaves a los cuales ustedes les colectan las semillas, ¿cómo notaron las semillas? ¿Estaban vanas? ¿Sí germinaron? ¿Cómo las vieron? Ah, muy bien. Y ahí donde está la pelotita esta se pica, pero sí se nota pues de que sí va para abajo, no todo de esa zona, no es así las semillas. ¿Y de qué especies fueron? Miche y Metestate. También. Ah, muy bien. ¿Y cómo deciden ustedes qué planta dejar para que les dé semilla? ¿A quién le dejan que saque el quiote? O sea, ¿qué características tiene la planta que les guste? Pero no dicen, bueno, es que esta planta está más grande, es más precoz, más... ¿Y aquí hacen mejoramiento de sus plantas? O sea, ¿han intentado hacer algo con ellas todavía? Limpiarlo, pues así como si ves, si traigo cosas así de destaque, pues si lo limpia uno, pues así ya no lo entra la gente a cortarlo, pero sí. Y puede uno en su potrero pues limpiar el fish pues para que avance pues para que crezca. Ah, de acuerdo. Y de todas las especies que tienen aquí, ¿cuáles son las que más valoran o que piensan que se están perdiendo? O que ya no es como antes, que van y colectaban y encontraban muchas y ahorita ya casi no encuentran. Pues ahora ya casi no hay porque antes había mucho campo y se iba a el potrero. Ah, de acuerdo. Pues, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Bien, otra cosa importante es, si nosotros vemos muchas hojas blancas, vemos enfermedades, vemos plagas. Ustedes, jóvenes, como los de la educación, se han visto más plagas que se llenan bien. También, si hay muchas enfermedades, pues en muchas ocasiones, cuando hay poblaciones muy altas, tenemos un sembradío muy grande donde tenemos prácticamente todos nuestros cultivos, va a pasar o hay enfermedades y las enfermedades van a pasar de plantita a plantita, o como decimos comúnmente, van a brincar de una a otra. El hecho de que esté pasando de una a otra es presencia de que el suelo, el ambiente y las mismas plantas están débiles. ¿Por qué están débiles? Porque prácticamente no han sido nutridas adecuadamente. Eso ya es otra cuestión. Ahorita vamos a entrar directamente a una charla que es sobre lo que son las plagas. Vamos a verlas, algunas muy generales, en qué se encuentran y el para qué sirven, ¿no? Al final vamos a ver una que son las mentadas chicharritas, cigarras, no la grande que hace el sonido, esa no es plaga. La que son plagas son unas chiquitas que están en la parte de aquí afuera, que bueno, ahí es una imagen muy grande, pero realmente miden este tamaño, miden menos de medio centímetro. Estas es difícil de verlas, estas sí transmiten virus, patógenos y hongos a lo que son a todos los cultivos. ¿Y costará rociar el maguey y la piña para esa enfermedad o cómo? Dependiendo la enfermedad y la plaga es lo que nosotros debemos hacer, ya sea sobre la piña, sobre las hojas o sobre el suelo, dependiendo lo que sea, porque de nada sirve que nosotros hagamos todo un tratamiento y la plaga va a estar presente. Lo volvemos a repetir. Exactamente, ahorita los vamos a ver. Si no están los que ustedes conocen, saben dónde se encuentran en sus cultivos, será ideal ir a verlos también, ¿no? Si saben dónde están, nosotros ya nos retiramos, hay que tomarle fotos o que alguien les ayude a tomarle fotos y nos la envían y con todo gusto se les proporciona la información. Muchas veces, varios de estos sí se eliminan con químicos, muchos no. Aunque ustedes le pongan un químico, va a estar presente. Le ponen otro, va a estar presente. ¿Por qué? Porque no es la solución el área química.
Hay insectos que son malos, pero no sé si sabían que también hay insectos que son buenos. ¿Qué es un insecto bueno? Por ejemplo, las abejas. Las abejas son muy buenas porque nos ayudan a polinizar ciertas plantas. En este caso los magueyes pues no intervienen mucho, pero muchos de los murciélagos que están en esta zona, algunos de ellos son insectívoros. Y el hecho de ser insectívoros controlan las poblaciones de insectos malos. Otro es que otros insectos benéficos son como las catarinas. Las catarinas ayudan a comerse a otras plagas que ahorita vamos a ver. Por eso también el hecho de ver insectos es importante saber si es bueno o es malo. Muchas veces ver un insecto, uno cree, ay, sobre mis plantas tengo insectos. Esos insectos están comiéndose mi planta. Y no. Si uno envía fotos al especialista, el especialista va a decir, no, esos insectos se comen a los insectos malos. O sea, esos comen otros insectos, no comen plantas. Por eso a veces es importante tener un poco de idea. Y si nosotros no sabemos, claro, hay muchas personas que con todo gusto les podemos ayudar. Simplemente es, si no tenemos con qué tomar una fotografía, pedirle a alguien que tome una fotografía y que nos la haga llegar. Me ha pasado, por lo menos no aquí en Oaxaca, en otros estados, donde la gente ve abejas, diferentes tipos de mosquitos que están ahí alrededor, creen que son plagas, aplican químicos, matan a todos los insectos y lo primero que va a llegar siempre son plagas, siempre. Entonces es muy importante identificar cuando es una plaga y cuando no es una plaga. ¿Cómo saber cuándo es una plaga? Cuando tenemos un daño directo sobre nuestra planta. En este caso sería, se la está comiendo, está teniendo sus hijos dentro de ella o la planta se murió. Y nosotros tenemos que irlo observando 1, 2, 3, 4 días, 5 días, el mes. Es suficiente tiempo, un mes, para darse cuenta si es plaga o no es plaga. Y por otro lado, pues están los que no son plagas, que eso siempre van a estar presentes y el día siguiente ya no van a estar, no va a pasar nada. Quizás vuelva a los 3, 4 días, pero el hecho de volver ya no está haciendo ningún daño. Hay que saber identificar esto, ¿va? ¿De acuerdo? Bien, aquí tengo algunos ejemplos. Bien, lo primero que vamos a empezar, ¿qué son los insectos? ¿Alguien sabe realmente qué es un insecto? ¿Qué creen que es un insecto? Se come maguey, azulita. De acuerdo. Una araña es una araña, ¿de acuerdo? Un crustáceo, un molusco, un camarón es un camarón, pero no son insectos. Algo aquí importante es que todo lo que tenga 6 patas es insecto. Todo lo que tenga 8 patas, todo lo que tenga más de 8 patas es un crustáceo. ¿Qué es un crustáceo, por ejemplo? La cochinilla de la humedad. No es un insecto, es un crustáceo. Las arañas tienen 8 patas, todas. Si le contaron 7, es porque se le mochó una, ¿no? En el camino. Pero algo muy importante, muy básico es esto. El número de patas les va a decir qué es. 6 es un insecto. Las hormigas tienen 6. Las chinches, el picudo o el picudo del maguey tiene 6 patas. Si nunca se las han contado, hagan buen ejercicio y cuéntenselas. Entonces vamos a empezar. La siguiente. Los insectos están en todos lados. La siguiente. El hecho de estar en todos lados, les comentaba que hay insectos que son buenos e insectos que son malos. De nosotros depende identificar si este va a ser bueno o este va a ser malo. ¿De qué depende? Si está observando un daño directamente sobre nuestro cultivo, sobre nuestra planta hospedera, sobre lo que es nuestra planta que tenemos en nuestro jardín, en la ventana, etc. Y aquí vamos a entrar a una cuestión que es directamente cómo lidiamos con ellos cotidianamente. ¿A qué me refiero? Todos los días vemos por lo menos un insecto. Y esto significa que están siempre a nuestro alrededor. Ahora, si nosotros somos productores de cualquier tipo de cultivo, pues vamos a tener insectos que van a vivir en nuestro cultivo. Estos insectos pues van a estar prácticamente tanto en flores, frutos, tallos, ramitas, suelo, aire, donde sea, incluso dentro de la casa. Hay muchas personas, muchos estudiosos, que se dedican a clasificar cuáles son arañas, cuáles son insectos verdaderos, cuáles no son insectos, como el caso de la cochinilla. Y estos pues les ponen nombres, les ponen números. Estos números que son simplemente la cantidad de especies que existen. ¿Qué quiere decir? La cantidad de insectos que existen. Aquí en Oaxaca, afortunadamente, pues está en uno de los estados más ricos en biodiversidad.
Biodiversidad nos referimos directamente a muchas cuestiones. Ahorita lo vamos a tocar un poco más adelante. Y estos insectos están prácticamente desde nuestro hogar, en la esquina, en un rincón de nuestra habitación, hasta el campo, en el río, o si ustedes van a Guadalajara a visitarnos, están en Guadalajara también. Esta diversidad que les comento está prácticamente desde todo el mundo, en todos los polos. Aún así, ustedes vayan a lugares donde hay hielo, va a haber insectos, porque hay insectos que tienen la capacidad de vivir en el hielo. Si ustedes van a lugares muy calientes, por ejemplo un cráter, va a haber insectos que viven asociados a sistemas muy calientes. Esto va a dar un orden a las personas que se dedican a ponerle nombre, que es aquí una de las actividades que muchas personas nuevas en el país se están adentrando. ¿Y para qué sirve ponerle nombre? Bueno, la idea de ponerle nombre es para poder ayudarlos. Si dicen, tengo un insecto que es color rojo con amarillo, pues yo les aseguro que muchos de nosotros hacemos un insecto rojo con amarillo y es difícil saber qué. Entonces la idea es tener un nombre, y el hecho de tener un nombre nos ayuda que nosotros cuando vayamos a los químicos nos digan, este es el insecticida correcto para la especie que usted busca, este no le sirve. Si usted lleva a una persona que sea especialista, le va a decir, necesito el nombre de la especie. Es aquí donde otras personas pues estamos directamente, los ayudamos para lo que es conocer el nombre de esa especie. Y hay muchos números, ahorita nosotros no nos vamos a enfocar a los números y simplemente es para decirles que en el mundo existen 1 millón de especies, para que vean lo complejo que puede ser tener una especie sin saber que tenga un nombre. Algo muy importante que me gustaría también decirles es que muchas especies no tienen nombres. Es por eso que es importantísimo siempre tomar fotos, tomar un ejemplo, etc. Bueno, los ambientes que les decía, es importante identificar el número de patas, si se encuentran en el jardín, si se encuentran en el cultivo, si se encuentran en la casa, etc. Y tengo este ejemplo de aquí, que esta es una abejita justamente que se acaba de colectar. Bueno, veníamos en el camino, la tomé con la mano y resulta que es una abeja de orquídeas. Aunque aquí esté un poco seco, la orquídea no es algo que se observa muy común. Si estaba la abeja, este tipo de abeja significa que si hay orquídeas, ¿dónde debe estar? En algún recóndito de toda esta sierra, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué es importante la biodiversidad? Hace rato les mencionaba que la biodiversidad es cuánto existe y dónde está. Esto nos da a entender que nosotros sabemos que vivimos en México, el cual México tiene muchas clasificaciones. Este es el mapa que a todos nos enseñaron cuando estábamos en la primaria, y si no fuimos a la primaria, pues vimos que ya si alguno de nuestros hijos, un conocido, lo tenía. Es prácticamente la división estatal. Tenemos también la división por diferentes zonas. Por ejemplo, aquí vemos un mapa de México desde un satélite, así es como realmente se observa nuestro país. Tenemos por tipos de climas, tenemos el uso de suelo, tenemos el siguiente, por favor, que es el tipo de vegetación. Ustedes no se han fijado, si ustedes van de aquí a México, al Estado de México, no es la misma vegetación que tienen aquí a su alrededor. Esta vegetación es muy diferente a la que existe en el centro del país y es muy diferente a la que existe de donde nosotros momentáneamente somos originarios. Así, si nos movemos a Chiapas, va a ser también completamente diferente. Tenemos otras clasificaciones que simplemente es para que las vean, no las vamos, ni son mucho de nuestra importancia, porque ahorita lo que nos importa son ver plagas, ¿estamos de acuerdo? Y, por ejemplo, aquí se les pone una distribución del jaguar. Mucha gente no sabe dónde está el jaguar, esto es un ejemplo muy común. Si hay jaguar, aquí es posible que llegue el jaguar. Y ventaja de ser ustedes personas orgullosamente oaxaqueñas es que están en uno de los estados más ricos en biodiversidad, y no solo en eso, sino que están dentro de los estados a nivel mundial que tienen mayor diversidad cultural. Yo sé que lo tienen y lo saben perfectamente, que es un atributo que ustedes tienen como personas. El hecho de nacer aquí son más culturales que donde nosotros venimos. Y es justamente otro de los beneficios, es la cantidad de animales, plantas y tierras en las cuales ustedes están prácticamente habitando.
Toda esta combinación justamente nos dice que México es importante, que México es muy especial y se encuentra dentro de los primeros 10 países a nivel mundial más destacados. ¿Destacados en qué? Pues son desde lo que son animales, plantas, lo que acabo de mencionar, hasta la cultura. ¿El que sigue? Y este mapita sencillo es todo el mundo, en el cual señala simplemente en rojo lo que son áreas importantes para la conservación. ¿Qué es la conservación? Es cuidado, el cuidado de nuestra fauna, el cuidado de nuestra flora, plantas, animales, etc. Y después tenemos otra importancia en el cual dice que América es también importante a nivel mundial. ¿Por qué en América? Bueno, en América tenemos los países, varios de los países más importantes y megadiversos a nivel mundial, en los cuales pues México está directamente situado en el segundo lugar. Es también en América, la que sigue por favor, de los países que tienen más cantidad de mamíferos. ¿Qué son mamíferos? Por ejemplo, tenemos tejones, entre otros animales, plantas, anfibios, peces y también insectos. Y tenemos áreas naturales protegidas. Por ejemplo, ¿cuál es la más cercana que tenemos? Bueno, creo que hay más, pero una de las más cercanas, de las que más destacan, es la reserva que está aquí en Tehuacán. Mucha de su fauna está asociada, quiere decir que no vive directamente ahí, sino que también se mueve a otras regiones, por ejemplo, perfectamente aquí. Sabemos que de lo que es del entronque, de la carretera que va a Oaxaca hacia aquí, hay diferentes estratos, diferentes vegetación. Si ustedes empiezan a subir de lo que es el entronque hacia acá, van a notar que la vegetación, los árboles, los arbustos son diferentes a los que están ya alrededor del pueblo. Esto es lo que clasifica para nosotros las personas que nos dedicamos a estudiar insectos directamente dónde van a vivir y dónde están asociados. ¿Para qué esto es importante? Para saber cuáles especies sí es necesario controlarlas, cuáles especies deben estar protegidas y entre otros aspectos. Y bueno, ¿quién me puede decir qué es una plaga? ¿Qué es una plaga para ustedes? ¿Qué creen que es una plaga? ¿Alguien? ¿Un comentario? ¿Qué es una plaga? Ustedes tienen un cultivo y si ya lo tienen, ¿qué es una plaga para ustedes? Una, cuando empiezan a haber pérdidas, ¿de acuerdo? Dos, cuando esta plaga ya está afectando a nuestras plantas. Así mismo es una planta, la vemos como dinero, pero al final de cuentas es un hijo porque lo están cuidando. Y si se les muere el hijito, o sea, la planta, pues ya están teniendo pérdidas. Al tener pérdidas no va a haber ganancias, claro, en el futuro. Entonces, una plaga podremos definirla que es como todo aquel individuo que nos ataca a nuestro cultivo. Y uno de los primeros son las hormigas. Las hormigas están por doquier, hay de varios colores, tamaños y entre otras cosas. Están en varios cultivos de la región, tenemos lo que es principalmente maguey, maíz, algunas personas sé que tienen lo que es melón, papaya y limones. Es muy común, pero esta plaga es muy fácil, en teoría, de contraatacar. Hay muchos elementos que nos apoyan directamente, que son los químicos, y estos químicos, pues en teoría, son sencillos de aplicar directamente sobre la colmena, ¿de acuerdo? Esta es una plaga menor, es una plaga que no tiene mucha relevancia, sin embargo, es bastante complicada a veces combatirla cuando tenemos hectáreas o terrenos muy altos, o simplemente tenemos nuestro cultivo, lo que es en una cuesta, que nos va a dar trabajo, ¿no? Acceder hasta donde está la colmena y eliminarla. El siguiente es el escarabajo, el picudo. ¿Todos lo han visto? Este insecto que se encuentra aquí. Este insecto que se encuentra aquí es una de las plagas principales que se puede observar en la región. Este escarabajo del maguey, o conocido como picudo, se encarga directamente de hacer un daño directo sobre lo que viene siendo nuestro cultivo. Si este insecto empieza a reproducirse, a tener más amiguitos, o sea, sus hijos, otros compañeros que se vayan acercando, va a reducir la calidad de nuestro maguey. Va a empezar a limitarlo de los nutrientes y por lo cual la piña, una, no va a crecer, dos, se va a secar. Siguiente. Tenemos los barrenadores. Los barrenadores no son tan comunes directamente en el maguey, pero sí en otros cultivos, como por ejemplo lo que es esencialmente el maíz. Estos cultivos, si tienen barrenadores, prácticamente se pueden perder en la totalidad.
En muchos casos lo que hace es simplemente quitarles el cogollo, pero el hecho de quitarles este cogollo pueden limitar otras ciertas especificaciones de nuestros cultivos, y aquí es importante identificar también la magnitud. ¿Cómo sabemos qué es una magnitud? Es cuánto está disperso en nuestro campo. Si lo tenemos en un pedacito, si lo tenemos en todo un surco, si lo tenemos en todo el campo, o si mi vecino que tiene su cultivo, él lo tiene y yo no lo tengo. Entonces hay que tener esa comunicación para tener el control. Yo sé que ustedes tienen sus parcelas y el vecino tiene la suya, que él cuida la suya, ¿están de acuerdo? Sin embargo, si él tiene plagas, hay que tener en mente que algún día, ojalá no suceda, las plagas de ese lado, como dicen, o como dicen mis papás, se van a brincar a las nuestras, y esto nos va a generar también un problema general. Muchas ocasiones las plagas también no es que vengan del vecino, no es que vengan del amigo. A alguien se le ocurrió traer un maguey que venía de capital. Si ese maguey ya venía con una plaga, se va a dispersar. ¿Qué tanto se va a dispersar? Eso va a depender directamente ya de la plaga, ¿de acuerdo? ¿La que sigue? Moscas de las frutas. Las moscas de las frutas no es y no genera pérdidas tan significativas a un cultivo tan fuerte como lo es el maguey. Sin embargo, hay moscas que con el tiempo se encargan directamente de dañar las piñas. No es tan común aquí en la región porque es un poco árido, y esto hace que la mosca no esté tanto tiempo, sino que se mueva rápido. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? Si tenemos un temporal de lluvias bastante prolongado, un poco más de lo normal, pueden llegar a juntar de altas poblaciones de moscas y nos van a inducir lo que es que nuestras piñas se pudran. Es muy raro, ocurre mucho en Jalisco, y hasta donde tengo conocimiento en Oaxaca no es uno de los problemas que estén ocurriendo más común. El escarabajo frutero, otro conocido, el típico mayatito que amarramos cuando empieza a llover. Este sí puede generar plagas cuando son muchos. Estamos hablando de que un maguey puede tener 300, 400 o 500. Esto va a generar también afectaciones y la entrada de patógenos que se encuentran en el ambiente. Por lo menos para Oaxaca, afortunadamente es muy raro. Esto es rarísimo, casi nunca se ha visto lo que es en la parte de los valles centrales. Sin embargo, en regiones más norteñas, o lo que es con el tequila, esencialmente, sí se observa y se pierden gran número de plantas. El siguiente es, el nombre está incorrecto, perdón, pero se llaman pulgones. Son pequeños, son usualmente verdes, amarillos o rojos. Generalmente lo van a ver más en herbáceas, que son estas pequeñas plantas que pueden tener al lado de sus casas o a las orillas de sus cultivos. Son plagas muy menores que no afectan al maíz, sin embargo afectan más a lo que es el melón, a la papaya, limón o al maíz. Siguiente. Toritos, ¿los conocen? De seguro también les dicen de otro nombre, por lo menos en mi región los conocemos como toritos, se conoce también como espinitas y saltarines. Estos hacen daño mecánico. Al maguey no le hacen nada porque no pueden afectarlo mucho. Sin embargo, inducen bacterias y virus. Nosotros no podemos ver como tal las bacterias y los virus que están dentro de nuestra planta, pero la planta lo va a expresar. ¿Cómo? Quizás al año nuestra planta se secó de la nada, pero empezamos a observar que nuestra planta se veía un poco más pequeña que las otras. Fueron cultivadas, sembradas en las mismas fechas, se veían más pequeñas, se empezaron a ver como pardas o se empezaron a ver como amarillentas. Esto es un problema de que hay un virus o una bacteria. Siguiente. Y por último tenemos las mentadas chicharritas. Generalmente son de muchos colores. Les puse las más importantes que no tienen colores, que son las que están afuera de aquí del palacio. Y esas son las que transmiten virus y bacterias. Así como el COVID, también existe lo mismo para las plantas. Las plantas también tienen virus, pueden adquirir virus, y al tener estos virus se van a pasar de una a otra. ¿Cómo se pasan? A través del insecto. Este insecto va a distribuir este virus de una planta a otra planta hasta que todas las plantas se quedaron chiquitas, la hoja del maguey se empezó a enroscar, se secó, etc. Y otras son bastante coloridas, como esta que podemos observar aquí. Esta fue tomada en 2019, aquí en donde se encuentra el arroyo. La vez pasada que Juve me invitó.
Y esta descubrimos que transmite lo que son unos virus asociados, en este caso benéficamente no están en el maguey, pero sí están en el maíz. Y estos virus pues hacen prácticamente que las plantas no crezcan, jamás maduren, y al no madurar pues nunca van a dar elote o la mazorca. Y bueno, para finalizar, chicos, aquí es importante que tomemos en mente que ustedes cuando empiecen a observar que tienen algo raro en sus plantas, hay que darles la vueltita, hay que moverlas, hay que ver qué hay que ser muy detallistas. Hay muchos insectos que son grandes, como el escarabajo. Hay otros que son muy pequeños, no lo ignoren. Mi recomendación es no lo ignoren. Si ustedes ven que está acercándose en varias ocasiones, hay que tomarle foto. Si no tenemos con qué tomar la foto, que alguien nos ayude a tomar la foto y hacérsela llegar Juve o a nosotros o a mí directamente, y de esta manera le podemos indicar, no pasa nada, es simplemente un insecto que llegó, se paró, descansó y se fue. ¿De acuerdo? En otras ocasiones sí tenemos lo que son insectos que nunca habíamos visto, que sí transmiten plagas, que sí transmiten enfermedades. Muchas enfermedades, como les dije, son muy difíciles de observar. Por ejemplo, lo que actualmente estamos viendo a nivel mundial, la única manera de observarlo, desgraciadamente, son con síntomas. Las plantas no hablan. Las plantas simplemente con el tiempo nosotros vamos a ver que tienen síntomas. Se está secando, se está poniendo amarilla, se está poniendo pachichi, como que empiezan las hojas generalmente ustedes saben que se recurvan la hoja de maguey. En este caso se empiezan a caer de más o prácticamente ya se empiezan a desbaratar. Estos problemas son virus o bacterias. Y bueno, hasta aquí sería esta parte de los insectos. Me gustaría saber si ustedes tienen actualmente una enfermedad, una plaga en sus cultivos. No tiene que ser necesariamente maguey, sino también maíz u otro que ustedes tengan. ¿Alguien? ¿Nadie tiene? ¿Un conocido que sepan? ¿No? Aquí va a ser importante también tomar en nota que las plagas se mueven, rotan. No sé si ustedes han escuchado que hay que rotar la tierra. Significa que hay que darle una vuelta o un volteo. Esto ayuda a que las enfermedades que estén en el suelo, pues prácticamente no estén mucho tiempo. En el caso de las enfermedades es lo mismo. Si nosotros todo el tiempo estamos sembrando lo mismo y no estamos poniendo nada, la enfermedad puede estar ahí muchos años. Y no es que la enfermedad se quede almacenada, guardada. No, la enfermedad es transmitida por un insecto. Y este insecto significa que se está moviendo en esta región y cuando llega a la planta, la ataca. Cuando la planta no está, pues simplemente busca de otros lugares de donde alimentarse. Aquí la importancia sería nosotros empezar a observar estas cosas. La ventaja que tienen es que muchos de ustedes pues dan su rondín, su caminada al cerro, al río, al cultivo, a la parcela que tengan, y eso nos ayuda a ver también qué hay en otros lugares, aunque no sea nuestra propiedad. Es ver, no, pues estas plantas se ven raras, se ven enfermas. Entonces hay que hacer el comentario a nuestro conocido, ¿sabes qué? Tus plantas que están cerca del río se ven enfermas, darles una revisada. Esto es bueno porque al final de cuentas con el tiempo, si esto era una enfermedad de verdad, no se va a pasar con nosotros, estamos ya limitándola. Y el hecho de limitarla es prácticamente tener un cuidado. ¿Qué pasa con estas especies de insectos? Bueno, muchas de ellas están en peligro, están en protección actualmente por el gobierno, son muy pequeñas, no se pueden ver tan fácil, pero varias de estas necesitan una atención especial. Y esta atención especial es justamente la opción que aquí vengo y la opción que venimos al futuro, ¿no? Me gustaría, si tienen dudas, han visto algo raro en sus plantas, preguntas exclusivas de algún insecto. Y luego de una consulta verde o cafecita que se come el también. Ah, ok. ¿Actualmente la tienen ahorita en esos días? Sí, la langosta es generalmente, viene acompañada de las lluvias, y nosotros sabemos que si vienen las lluvias, época de sembrar. La langosta, el problema que hay es que sus huevecillos se quedan en la tierra. Es muy recomendable hacer el volteo, o sea, prácticamente pasarle el arado. Exactamente, pasarle el arado, y esto va a ayudar a que el campo no tenga tanto huevecillo. Al no tener el huevecillo, pues no va a haber una cantidad de langostas grandes. Por lo menos en Oaxaca
de estos problemas de langosta no ha sido tan significativo en los últimos años, pero lo que es como en el caso de Yucatán, literal, la langosta se ha comido todo. Y es porque hay millones y millones. En este caso aquí yo le recomendaría que sí hay que hacer el volteo de la tierra, hay que hacer el arado, y esto va a ayudar a que se, como decimos, que se refresque la tierra y que no estén las cosas malas debajo de la tierra. ¿Alguien más? ¿Por acá, no? ¿No? Para la lombriz, sí, la lombriz es un poquito más delicado porque si ustedes están sembrando en un lugar que es muy húmedo, la lombriz va a estar muy constante. Lo que se puede hacer es darle también lo que es el arado y poner un tratamiento de humus. El humus mismo de la lombriz. Como va a tener cantidades altas, estas cantidades altas van a disminuir la cantidad, va a proveer nitrógeno, y a tener mayor nitrógeno, las lombrices tienden a irse, a desaparecer un tiempo. No se pueden erradicar por completo porque se entierran muy profundo. Pueden quedar enterradas años, hasta que mueren y así las hijas empiezan a reproducirse. Pero una idea es darle el volteo y poner el mismo humus de lombriz o acompañarlo con ¿cómo se llama? Con este hongo benéfico que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ahorita se lo anoto. Es muy común, de hecho lo venden en cualquier lugar para preparar la tierra, ¿no? Muchos no preparan la tierra y el hecho de no preparar la tierra también les puede ayudar que si existe un brote de enfermedad sea más fácil de que la enfermedad le pegue a esas plantas. Lo ideal sería darles el tratamiento, que es el volteo, adicionarla con nutrientes, y muchos de esos nutrientes ayudan a que las plagas se vayan en la tierra, esencialmente el caso de la lombriz. También es importante que la maleza de donde nosotros vayamos a cultivar se quite, pero a las orillas no, solamente donde vamos a cultivar. Si usted quita las orillas, está diciéndole a los insectos que se vaya donde va a cultivar y no a las orillas. Sí, sería prácticamente todo. La lombriz venden productos químicos, pero el producto químico es de contacto. ¿Qué quiere decir? Únicamente cuando la lombriz se quiere subir a la planta o está cerca de las raíces, va a sentir este contacto. Si hay varias lombrices, donde ya tocó una, ya no le va a hacer nada el químico. Este es el problema que hay con estos fertilizantes de contacto. Estos hacen que después de que atacó ya no sirve. Y la próxima generación de hijos de las lombrices van a seguir atacando su cultivo y nuevamente vamos a gastar dinero y así se repite el ciclo uno tras otra vez. La idea es preparar la tierra y listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quisiera que hiciéramos un recorrido por su parcela? ¿No? Bueno, tenemos unos folletos en los cuales me gustaría, si me apoyas, repartirlos a la gente. Son folletos informativos para que conozcan a chicharritas, que cuando las vean le tomen una fotito, etcétera, y estén también al pendiente de futuras plagas. Realmente las plagas dependen mucho de ustedes, de que si ustedes lo vieron en otra región, pues tengan cuidado, de que traer una planta de otra región puede traer una plaga, ¿de acuerdo? Se está pasando ahorita lo que son un folletito pequeño de algo que dice chicharritas mexicanas. Estas chicharritas mexicanas son prácticamente lo que son insectos bastante diminutos que miden de 5 a 7 milímetros, en los cuales pues transmiten virus. Muchos de ellos no transmiten virus y abundan en Zoquitlán. Hay muchísimas especies en Zoquitlán. Ese es el problema. Muchas sí hacen daño y muchas no hacen daño. Son traicioneras. Como es gusanito que ese, creo que una rapaz amarilla, que están gusanos, que están. Sí, y es cuando dice uno que la piña y se engusana. Y se secó, así es. Es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahorita ya a tener prácticamente casi concluida esta parte. Entonces, todas aquellas personas que tengan dudas en algo específico, que quieran que hagamos un recorrido, traen una muestra de algo que le pasó a su cultivo, pues con todo gusto se pueden acercar. Vamos a estar aquí alrededor de unos 15 minutitos más y nosotros vamos a hacer un recorrido por lo que es la zona, a ver si nos ven en alguna de sus parcelas. Claro, con todo gusto se pueden acercar.
La idea que vamos a hacer ahorita es prácticamente dar un sondeo de qué es lo que hay en la región y en caso de que ustedes no lo hayan identificado y nosotros sí, hacérselo saber y darles las herramientas para combatirlo. Sí, aquí. De acuerdo. Entonces, si, también la otra parte, si ustedes ven algo que nosotros no vimos, que se nos pasó, no lo hagan llegar. Pues muchísimas gracias por su atención. Fue algo breve. No, a ustedes. Y nuevamente, bueno, yo ya la tercera vez que vengo a Xoquitlán, quizás nunca me habían visto, ni yo los había visto, pero la importancia es que ustedes cuando vean algo raro, aunque nos dé flojera y porque hay que caminar 1 hora en nuestro cultivo, háganlo. Tómenle una fotito, pidan la ayuda a alguien y háganoslo llegar. Esto les va a garantizar que ustedes no van a tener pérdidas. Y el hecho de no tener pérdidas garantiza que tengamos nuestra comida de día a día. ¿De acuerdo? Entonces, hay otros materiales que son unas fotos de unas chicharritas. El que las guste, pues las puede tomar. Son poquitas, entonces pueden pasar por ellas, ¿va? Muchísimas gracias por su atención. Les cedo la palabra. Gracias, doctor Jorge. Pues a mí me llamó la atención dentro de su plática 2 cosas en las que nosotros caemos aquí. Me he fijado que a veces terminamos, levantamos la cosecha y dejamos la tierra. Cuando viene la hora de sembrar y toca regar, ahí en los surcos viejos le echamos el agua y ya le damos una pasadita con el tractor o con la yunta y sembramos, ¿no? Cuando debimos, entiendo yo por lo que platicó él, terminando de levantar la cosecha, remover la tierra, ¿no? Meter el tractor para que la tierra se asolee. Decimos, pienso yo que es una medida preventiva, ¿no? Para los insectos. También otra cosa que me llamó la atención es que cuando nosotros vemos alguna plaga en nuestro cultivo, pues agarramos un veneno que a veces no sabemos ni para quién es. A lo mejor el vecino nos dijo, échale esto, mata todo. Sí, hay algo importante que menciona, que es, aunque el vecino le haya funcionado, no nos garantiza que a nosotros nos funcione, porque quizás lo que el vecino tenía no es lo mismo que nosotros vamos a tener. Entonces es muy importante decirle al vecino, oiga, y le tomo foto, cómo se veía la planta, cómo se veía el insecto, cómo se veía lo que fuera. Esto nos va a ayudar primero a ahorrarnos dinero que no es necesario gastar. Y segunda, estar seguros de lo que se va a aplicar a nuestras plantas. Porque también mucho químico las va a dañar. Y ustedes saben que hay algo que se llama quemé las plantas. ¿Y cómo se ve el quemado en nuestra planta? Se ve las orillas como ceniza o se ve como muy negruzco. Negro, pardo, café. Esto es que le daña manchas, se ven manchas exactamente. Y esto es un daño que ocurrió directamente sobre nuestra planta. Que si todo sigue bien, no va a pasar a mayores. Pero si a veces se abusa del químico que estamos poniendo y es el incorrecto, las plantas se pueden secar. Pues sí, a veces aplicamos un producto químico muy tóxico y en realidad acaba con todo. Acaba con plaga, con insectos buenos, con insectos malos. Y yo creo que debería haber, doctor o compañeros, un enlace con estos señores, con estos doctores, y me parece a mí que el enlace va a ser Juvenal. A través de Juvenal se pueden implementar acciones para llevar inquietudes, llevar dudas y traer información de qué hacer ante una plaga o un cultivo que se quiera mejorar. Así es. La intención de nosotros es darle continuidad a esto. Claro, está robando tiempo, pero a ver un poco más frecuente. De los insectos que tienen. ¿Para qué? Para saber qué insectos son buenos y qué insectos son malos. Entonces, nosotros esperamos que con este año, que vamos a estar bien en algunas ocasiones y años futuros, la idea es exactamente ayudar a esto, ¿no? Que no ocurra lo que ya ocurrió en Jalisco, un mal y un pésimo control de los cultivos. En este caso, pues es el tequilero. No sé si saben, pero está plagado, lleno de plantas que de verdad no son funcionales, que no sirven prácticamente para el sustento y aparte que ya está extremadamente industrializado.
Otro problema es que el producto, al tener plagas, pues es menos calidad. ¿Qué pasa si no tiene la calidad que se requiere? Nos pagan menos. Nos pagan menos el producto que nosotros estamos vendiendo. Entonces, la idea es venir en varias ocasiones. Las fechas pues no las hemos tenido ahorita fijas, lamentablemente por la situación que vive el país y el mundo, y aplazando y aplazando. La idea de esta charla empezar a proporcionarles más información. La información nos gustaría dejar aquí un pequeño, cada vez que vengamos dejar la información, ustedes pasen, la tomen y se actualicen. Esto es muy importante porque hay veces que ocurrió en otra región de Oaxaca, un conocido después de varios meses nos dice, ¿sabes qué? De aquel lado pasó esto. Y ya cuando llega aquí puede ser muy tarde o quizás no. La idea es actualizarlo, que esté constantemente actualizado y que no ocurren los grandes errores que ha tenido la industria, por lo menos en Jalisco. Ojalá que podamos darle continuidad a esto y mantener esta relación con los jóvenes. Y a mí particularmente me gustaría que avanzáramos hacia el control de plagas, pero hacia un control biológico. Es decir, no llenarnos aquí de insecticidas y venenos que a final de cuentas nos vamos a envenenar nosotros mismos, pues. Hubiera esa línea de avanzar hacia un de las plagas, es decir, acabar una plaga con otro insecto, por ejemplo, ¿no? Y eso no nos causa daño a nosotros ni a la tierra. Creo que hay mucho que decir sobre esto. Los doctores tienen la preparación para ello, pues pueden darnos muchas armas para mejorar nuestro cultivo. Muchas gracias, doctora Centeotl, gracias, doctor Jorge, jóvenes que los acompañaron, gracias a los muchachos, mis compañeros, han estado trabajando mucho, yo ya no le entiendo, ya poco les ayudo, pero ya tienen allá un equipo para una transmisión radiofónica, nuestra idea es que se cree una estación de radio comunitaria. ¿Qué cosa es eso? Pues lo que estamos haciendo. Traer a través de la radio un mensaje a la comunidad, algo útil para la comunidad, conocer la noticia de lo que está pasando en la comunidad. Porque es muy fácil, podemos poner ahí en la computadora, conectarle música y que esté tocando corridos de narcos y todo. Eso es fácil. No, lo difícil es una estación radiofónica que sea útil a la gente. Gracias, mis compañeros tienen un obsequio. Vamos a brindarles un aplauso, por favor, es lo que podemos hacer. Mis compañeros les van a entregar un obsequio que han preparado de todo corazón. La doctora Centeotl quiere pasar, por favor. Y la idea es darle seguimiento a esto y cada vez ir más, teniendo más el impacto, ¿no? Estamos actualmente trabajando para proteger ciertas especies, así como el maguey, ustedes saben que es una especie protegida, que claro, para poder venderla hay que seguir un riguroso papeleo con el gobierno, pues también con los insectos. Y hay muchos insectos que sí necesitan, que son plagas. Hay muchos otros insectos que necesitan cierta protección, que es algo que lo que yo ya estoy ahí enfocándome, ¿no? En cuanto a las plagas, tómenle una foto, envíensela a Juve, nuestros números también se los voy a dejar, el que esté interesado, y háganoslo saber, antes de que desembolsen dinero, antes de que el vecino les diga que sabes que a mí me sirvió, pues sí, quizás lo de él es diferente a lo tuyo. Entonces, hay muchos productos que a veces son muy caros, y a veces ahorrarse ese dinero significa, si nos va a tocar de 3 o 2 tortillitas en el taco, ¿no? Entonces eso es importante saber que no estamos poniendo por poner, porque también con el tiempo lo que nosotros estemos comiendo, en el caso del maíz, si nosotros ponemos mucho químico, tengan por seguro que nuestra mazorca va a tener algún químico por ahí al comerla. Por último, gracias a Juve, qué bueno que la gente de nuestro pueblo está estudiando, está preparándose y viene hacia nuestro pueblo a aportar algo de lo que ha aprendido en su estudio. Aquí vemos a Roselia Lucero, también es una de las profesionales de nuestra gente involucrada en estudios sobre el campo. Creo que eso es lo que hemos querido siempre, que los profesionistas de nuestro pueblo vengan a traer algo para nosotros de lo que han aprendido. Muchas gracias a todos por su
presencia, gracias a los jóvenes, gracias a Juve y a mis compañeros de la organización. Que tengamos todos un buen día.